Hola a todos, mi nombre es Rebeca García y soy estudiante de la Cátedra de Derecho Internacional Privado. En este día voy a hablarles sobre la vinculación del derecho internacional privado y el derecho internacional público. Para realizar esta vinculación es necesario hacer una diferencia conceptual entre uno y otro. Para lo que podemos decir que el derecho internacional público es la rama del derecho que regula las relaciones entre Estado y Estado como entes soberanos e independientes. Si bien es cierto que dentro del derecho internacional público encontramos una serie de tratados que protegen a la persona humana como tal, como por ejemplo el derecho internacional de los derechos humanos, no podemos decir que el derecho internacional público regule las relaciones entre el Estado y la persona humana como sujeto del derecho internacional público. Podemos decir que en el derecho internacional público no caben las relaciones entre el Estado y el ciudadano, porque ese tipo de relaciones son parte del derecho interno de cada Estado. A raíz de esto podemos decir entonces que el derecho internacional privado regula las relaciones entre los individuos de cada estado, de diferentes estados. Sin embargo, el campo de acción del derecho internacional público, así como el derecho internacional privado, ha sufrido un conjunto de transformaciones, un proceso evolutivo, pasando así el derecho internacional público a regular las relaciones donde intervienen organizaciones internacionales y sujetos morales sin soberanía alguna. Por otro lado, el derecho internacional privado así regula las relaciones que a título privado mantienen los estados entre sí y de los estados con sus individuos. Otra de las relaciones que podemos encontrar dentro del derecho internacional público y el derecho internacional privado es la de que muchos autores piensan que las fuentes del derecho internacional privado emanan únicamente del derecho interno de los estados, pero lo cierto es que las fuentes del derecho internacional privado emanan tanto del derecho interno de los estados como del derecho internacional. Asimismo, dentro de la normativa del derecho internacional público existe la posibilidad de que normas de origen y naturaleza interna cubran una necesidad internacional, o sea, que algunas normas de derecho internacional público son normas de carácter interno, así como el derecho internacional privado tiene normas de carácter interno como normas de carácter internacional. De esta misma forma, podemos observar que el derecho internacional público y el derecho internacional privado tienen un mismo punto de partida, a saber, la multiplicidad de estados soberanos encarnadas entre sí. Esta multiplicidad existe en el derecho internacional público porque existen estados soberanos y para regular las relaciones que existen entre un estado soberano y otro estado soberano. Y en el derecho internacional privado existen para regular las relaciones entre los nacionales de sí mismos o de los mismos. Si bien es cierto que el derecho internacional público y el derecho internacional privado son materias distintas, no podemos cerrarnos al hecho de creer que no tienen similitudes entre sí. Por lo que el estudio separado de ambas materias nos ayuda a visualizar el porqué de estas similitudes, así como el porqué de estas diferencias entre ellos, y de esta misma forma saber encajarlos en la práctica por medio de la observación. Ahí radica la importancia del estudio de esta vinculación. Así como estas dos ramas del derecho tienen su propio campo de estudio, podemos mencionar algunas de las ocasiones en las que una sirve para auxiliar a la otra. Un ejemplo de esto podría ser la existencia de tratados internacionales, parte del derecho internacional público, que regulan el derecho internacional privado. Uno de estos tratados es el Código de Bustamante. Y
Esto ha sido todo por el video de hoy, esperando que haya sido de su completa comprensión. Muchas gracias.